¿Conoces a alguien así? Tiene ideas brillantes, grandes sueños, un brillo en los ojos de alguien nacido para algo extraordinario. Habla de proyectos increíbles, vive de posibilidades pero nunca concreta nada. Siempre tiene una excusa lista para cada fracaso. No era el momento adecuado, no era la persona indicada. El mundo aún no me ha entendido. Quizás es ese amigo de la infancia o un hermano menor. Quizás es tu novio, quizás es tu padre, alguien que a pesar de su edad parece haberse detenido en el tiempo, un adulto que todavía se comporta como un niño, emocionalmente inestable, reacio a los compromisos, siempre buscando libertad y huyendo de cualquier responsabilidad real. Y tal vez, solo tal vez, una parte de ti todavía espera que cambie. Carl Jung nombró este patrón psíquico puer aeternus, el niño eterno. Es el arquetipo del hombre que se niega a crecer, que vive eternamente en transición, como si siempre estuviera preparándose para vivir, pero nunca comenzando realmente. Encanta con su energía juvenil, su creatividad, su manera espontánea. Pero hay una sombra detrás de este encanto, la incapacidad de lidiar con las exigencias del mundo real. El puer espera que la vida se adapte a sus deseos, que otros resuelvan por él lo que se niega a enfrentar. Idealiza a la mujer perfecta, el trabajo perfecto, la vida perfecta. Y cuando la realidad no coincide con sus fantasías, huye, se aleja, renuncia y vuelve al ciclo de sueños incumplidos. Se ve a sí mismo como demasiado especial para someterse a la mediocridad de la rutina, cuando en realidad está paralizado por el miedo a fallar, a frustrarse, a crecer. Si alguna vez has intentado ayudar a alguien así, sabes lo agotador que es. Te cansas de dar consejos que no se escuchan, de ofrecer apoyo que se desperdicia, de intentar sacar a alguien que, en el fondo, no quiere moverse. Y la parte más cruel, te hace sentir culpable, como si tú fueras el problema por exigir demasiado, por querer que madure, por no aceptar vivir en un eterno casi. Pero hay que decir la verdad, ese hombre que conoces está atrapado en una fantasía de libertad que en la práctica es una prisión de miedo e inmadurez. Y si no despierta, envejecerá sin haber vivido de verdad. Este video no es un ataque, es un espejo, y si estás viendo hasta aquí, es porque algo dentro de ti reconoce este patrón, quizás en alguien cercano, quizás incluso en ti mismo. El viaje del puer aeternus no tiene que terminar en el estancamiento, pero solo puede cambiar cuando la verdad se enfrenta de frente. Hablemos de eso ahora. El puer aeternus no es solo un tipo de personalidad, es un arquetipo profundo, una fuerza psíquica que opera en el inconsciente de miles de hombres y a menudo se confunde con carisma, espontaneidad o espíritu libre. Pero detrás de esta apariencia ligera hay algo mucho más serio, una negativa casi instintiva a crecer. Carl Jung observó este patrón en varios pacientes y a lo largo de los mitos de la historia. El puer aparece como aquel que se niega a salir del paraíso de la infancia, del vientre psíquico de la madre, donde todo es cuidado, protegido y resuelto. Vive a la sombra de la promesa de un mañana glorioso que nunca llega. Es el hijo eterno de los dioses, el elegido, el especial, pero en la práctica nunca toma las riendas de su propia vida. Lo has visto de cerca. Hombres que saltan de trabajo en trabajo, siempre buscando algo más significativo, que comienzan proyectos con entusiasmo, pero los abandonan al primer obstáculo, que se enamoran intensamente, pero desaparecen en cuanto la relación exige madurez, que hablan de espiritualidad, autoconocimiento, libertad, pero no pueden pagar una factura a tiempo ni mantener un compromiso por más de unos meses. Y no es por falta de inteligencia ni de talento. El puer suele ser brillante, sensible, lleno de potencial,
Tiene una conexión viva con la creatividad, la inspiración y la imaginación. Pero precisamente por eso vive en el reino de las ideas y huye del peso de la realidad. Quiere volar sin construir alas, quiere amor sin compromiso, quiere éxito sin esfuerzo, quiere las recompensas de la adultez sin pagar el precio de la madurez. Y cuando el mundo no se lo entrega, se rebela, culpa al sistema, culpa a los padres, culpa a la vida, pero nunca a sí mismo. Jung dijo que el puera aeternus sufre una desconexión con el tiempo. Siempre está en un ahora no. Siempre esperando que algo suceda primero. La idea correcta, la mujer correcta, la fase correcta. Vive en el cuándo, nunca en el hoy. Y por eso no vive. Solo sobrevive, alimentado por sueños que se convierten en cargas. Pero hay otro lado en esta historia. Porque el puer, a pesar de ser inmaduro, también porta una fuerza que no puede desestimarse. Es la fuente de la juventud interior, la imaginación creativa, la capacidad de reinventar la vida. El problema no es el niño que existe dentro del hombre, es cuando ese niño toma el control de la existencia. Y eso es exactamente lo que necesitamos entender a continuación, cuando el brillo del puer comienza a oscurecerse y la sombra toma el control. Hablemos ahora del lado oscuro del hombre niño y de cómo destruye silenciosamente todo a su alrededor. Si este contenido tiene sentido para ti, haz clic en el botón de suscripción y suscríbete al canal. Gracias por tu apoyo. Hay algo magnético en el hombre dominado por el arquetipo del puer aeternus. Es ligero, es espontáneo. Habla como un poeta, sueña como un visionario y vive como si estuviera fuera del tiempo. No sigue reglas, no acepta etiquetas, no se apega a nada. Y esto, para muchos, es fascinante. Parece libre, y ¿quién no desea libertad en un mundo asfixiado por obligaciones, compromisos y rutinas vacías? Pero aquí yace la trampa. Esta libertad es una ilusión, un disfraz cuidadosamente construido para ocultar lo que más teme, la realidad. El puer no es libre, es un fugitivo. Huye del dolor, del fracaso, del rechazo, de la frustración, del paso del tiempo. Escapa del peso de ser responsable de su propia vida y de cada elección. Evita toda decisión, posterga toda responsabilidad, la transfiere. Así profundiza su prisión disfrazada de autonomía. Lo has visto de cerca. Dice que no quiere un trabajo convencional porque nació para algo mayor. Pero la verdad es que le aterra la rutina, la jerarquía, el compromiso. Dice que no quiere atarse a nadie, que las relaciones son prisiones, pero en realidad le da pánico entregarse, ser visto realmente, rendir cuentas. Dice que odia las reglas, pero en el fondo solo es que no sabe lidiar con los límites. Esta libertad que vende a los demás es de hecho un rechazo infantil a enfrentar la dureza de la vida. Quiere ser eterno, ligero, impoluto, y para eso necesita permanecer en movimiento constante, como un globo a la deriva en el viento. Pero el tiempo no espera, y el mundo real, tarde o temprano, exige un precio. Carl Jung dijo que el puera aeternus vive en suspensión, como si siempre estuviera flotando entre el cielo y la tierra. No quiere descender, no quiere echar raíces, no quiere lidiar con lo concreto. Pero sin raíces nada crece, sin esfuerzo nada florece, y sin dolor no hay transformación. La verdadera libertad no es la ausencia de límites, es la capacidad de elegir conscientemente lo que merece tu compromiso. Pero el puer no elige, huye, y en esta huida no solo sabotea su propia vida, sino que gradualmente destruye a las personas que intentan amarlo. Y eso es lo que exploraremos ahora, el lado oscuro del puera aeternus, cuando la promesa se convierte en destrucción. Adentrémonos en la sombra que porta este arquetipo y entendamos cómo corroe todo a su alrededor. Al principio, todo parece encantador.
El Puer Aeternus brilla con una energía que atrae, inspira y envuelve. Es apasionado, entusiasta, impredecible. Pero con el tiempo ese brillo comienza a desvanecerse. Lo que era ligereza se transforma en ausencia. Lo que era sensibilidad se vuelve inestabilidad. Y lo que parecía libertad se revela como huida. Es en este punto que la sombra del Puer comienza a mostrarse. La sombra del hombre niño es insidiosa. Se manifiesta en pequeños sabotajes cotidianos, olvida compromisos, incumple plazos, se desorganiza financieramente, cambia abruptamente de opinión, rompe promesas. Pero todo esto viene envuelto en una narrativa poética. No estoy listo, no quiero forzarme, necesito tiempo. La verdad, sin embargo, es más dura. Tiene miedo. Miedo a crecer, a equivocarse, a ser juzgado, a ser ordinario. Así que inconscientemente sabotea todo lo que exige madurez. Este autosabotaje afecta a todos a su alrededor. Las parejas románticas viven la angustia de amar a un hombre que parece increíble en esencia, pero ausente en la práctica. Dice que ama, pero desaparece. Dice que quiere un futuro, pero nunca da pasos para construirlo. Los familiares se frustran al verlo desperdiciar talento, inteligencia y oportunidades. Los amigos se cansan de apoyar a alguien que vive en el ciclo del casi. Y detrás de todo esto hay una sensación asfixiante. Parece incapaz de avanzar, atrapado en una adolescencia emocional interminable. Y como todo arquetipo, la sombra del Puer se alimenta del inconsciente. No se da cuenta de que se está destruyendo a sí mismo. Y lo peor, cree que los demás son el problema. Acusa al mundo de ser aburrido, rígido, controlador. Ve a quienes han madurado como traidores de la libertad. Y así se aísla más y más, creyendo que es fiel a su esencia, cuando en realidad es esclavo del miedo. Jung dijo: no nos iluminamos imaginando figuras de luz, sino haciendo consciente la oscuridad. La sombra del Puer no debe negarse, sino enfrentarse. El problema no es que lleve al niño dentro de sí. El problema es cuando ese niño se convierte en un tirano, saboteando la oportunidad de vivir una vida plena y real. Y este autosabotaje tiene raíces profundas, porque el Puer rara vez está solo. Detrás de él, casi siempre hay una presencia silenciosa que alimenta su comportamiento y perpetúa su encierro, la figura de la madre simbólica. En la próxima parte revelaremos el papel de esta dinámica oculta, cómo la dependencia psíquica de la Madre Eterna mantiene al Puer infantilizado, y por qué romper este vínculo es la única salida posible. Ningún Puer Aeternus surge de la nada. Detrás de casi todo hombre que se niega a crecer, hay una figura silenciosa, a veces amorosa, a veces asfixiante, que lo protege del mundo, pero también le impide enfrentarlo. Esta figura, en la psicología analítica de Carl Jung, se llama la madre arquetípica. Y cuando su presencia se vuelve excesiva, se transforma en la gran madre devoradora, aquella que, en lugar de dar vida, atrapa. Esta madre puede ser literal, una madre real, sobreprotectora que hizo todo por su hijo, que nunca lo dejó equivocarse, que siempre lo rescató en sus caídas, pero que inconscientemente le impidió desarrollar autonomía. O puede ser simbólica, una pareja que asume el rol de cuidadora, una abuela, una figura femenina que protege, nutre, abraza y inconscientemente exige lealtad eterna a cambio. El Puer se convierte entonces en un hombre que busca en el mundo femenino no una compañera, sino un sustituto de la madre. Alguien que lo comprenda sin exigir, que lo acepte sin confrontar, que lo sostenga sin límites. Esta relación simbiótica es cómoda, pero profundamente destructiva, porque impide la confrontación con el mundo. Mientras esté siendo cuidado, no necesita actuar,
No necesita decidir, no necesita crecer. Permanece en un estado de eterna infancia emocional, esperando que las mujeres a su alrededor resuelvan lo que él se niega a enfrentar, el llamado de la vida adulta. Y la madre simbólica también suele quedar atrapada en este juego. Cree que está ayudando, que está amando, pero en realidad está alimentando un ciclo de dependencia psíquica que drena la vitalidad de ambos. Jung fue enfático. La mayor tragedia es cuando la madre se niega a dejar nacer al hijo. Psicológicamente, esto significa que, aunque el cuerpo envejece, la psique permanece inmadura, infantil, esperando consuelo en lugar de buscar arraigo. Esta dinámica se vuelve aún más grave cuando el puer entra en relaciones, se enamora, idealiza rápidamente a la pareja, deposita en ella expectativas irreales, como si ella debiera resolver todos los vacíos internos que él mismo se niega a reconocer. Pero en cuanto la relación exige profundidad, compromiso o responsabilidad, huye, se distancia, sabotea o peor, culpa a la otra persona porque, en el fondo, nunca quiso una compañera. Quería una madre disfrazada de amante. Romper esta dinámica duele. Requiere separación, requiere cortar el cordón psíquico. Pero es esta ruptura la que inicia el verdadero proceso de individuación. Crecer duele, pero no crecer duele más. Y es justo de esto de lo que hablaremos ahora. El camino hacia la madurez y el precio inevitable de abandonar la infancia psíquica. Es hora de mirar el proceso de transformación, cómo el puer puede finalmente dejar de huir y comenzar a construir su propia estructura interna. Si lo que estás escuchando resuena contigo, encontrarás un valor real en mi ebook, Más allá de la sombra. Desglosa las ideas centrales de Jung y te da herramientas para entenderte más profundamente. El enlace está en el comentario fijado. Llega un momento en la vida en que el disfraz comienza a desmoronarse. Los sueños incumplidos pesan, las relaciones fallidas dejan cicatrices, la vida, antes llena de posibilidades abiertas, empieza a estrecharse. Y entonces, el hombre, que aún vive bajo el dominio del puer aeternus, se ve forzado a mirarse al espejo y preguntar: ¿hasta cuándo voy a vivir como si tuviera todo el tiempo del mundo? Este es el punto de quiebre, el momento en que el dolor de permanecer inmaduro se vuelve mayor que el miedo a crecer. Pero quienes piensan que madurar es un proceso suave, se equivocan. Jung no escatimó palabras al describir este camino. Dijo que la individuación, el proceso por el cual un ser humano se vuelve verdaderamente sí mismo, es un nacimiento psíquico, y como todo nacimiento, está hecho de dolor, sangre y muerte simbólica. El primer paso es enfrentar el colapso de la fantasía, es entender que la vida no te esperará a que estés listo, que no hay un momento perfecto, que nadie vendrá a salvarte. Es reconocer que el mundo real no es un lugar hostil, sino el único escenario donde algo verdadero puede suceder. Que crecer no es traicionar tu esencia, sino construirla. Pero para eso hay que hacer el duelo del niño idealizado, el duelo de la vida imaginada, el duelo de las promesas nunca cumplidas y, sobre todo, el duelo de la madre simbólica. Matar al niño interior no significa sofocar tu creatividad, tu ligereza o tu alma soñadora. Significa dejar de usarlo como excusa para escapar de la vida. Es permitir que el niño siga existiendo, pero ahora bajo el liderazgo del hombre. La madurez requiere construcción, estructura, constancia. Significa decir no cuando es más fácil escapar, comprometerse incluso cuando se desea libertad, trabajar con enfoque incluso cuando no llega la inspiración, estar presente en una relación incluso cuando la idealización ya se ha derrumbado. Significa cambiar el éxtasis de lo nuevo por el poder transformador de la continuidad
Y aquí yace el secreto. Cuando el puer se integra en el hombre adulto, no desaparece, se transforma. Se convierte en la fuente de creatividad, visión e intuición, pero ahora canalizada por una psique madura, firme, capaz de actuar en el mundo. Esta es la verdadera renacimiento, cuando el niño eterno deja de huir de la realidad y empieza a construir con ella. Pero este proceso no es fácil y no ocurre por sí solo. Muchos hombres en este punto del viaje se sienten perdidos, exhaustos, sin saber por dónde empezar. Saben que necesitan cambiar, saben que el tiempo de la infancia psíquica terminó, pero no saben cómo tomar las riendas de su propia vida. Y es precisamente por eso que el video continúa, porque en el próximo segmento hablaremos directamente con quienes están en este punto de transición, con quienes quieren cambiar, pero aún no saben cómo. Ha llegado el momento de la verdad, y la decisión de crecer está finalmente en tus manos. Si has llegado hasta aquí, es porque algo dentro de ti reconoce la urgencia de lo dicho. Quizás has visto este patrón en alguien cercano. Quizás te has visto reflejado en cada palabra, y no hay vergüenza en eso, ninguna, porque todos nosotros, en algún grado, llevamos la tentación de permanecer niños en un mundo que exige madurez. Todos hemos huido de alguna responsabilidad, soñado con atajos y esperado que la vida nos ofreciera comodidad antes de estar listos para enfrentarla. Pero la verdad es simple y brutal. La vida no espera. Exige, requiere, pone a prueba. Y tarde o temprano te enfrentarás a la elección de permanecer atrapado en el mundo de las promesas o cruzar finalmente el puente hacia el mundo de la realización. Y este cruce solo es posible cuando eliges crecer, no cuando te apetezca, no cuando todo sea perfecto, sino cuando decidas con valor que es hora de dejar de huir. Carl Jung dijo: aquel que no enfrenta sus demonios estará condenado a encontrarlos en cada esquina de la vida. El puer aeternus es uno de esos demonios, uno que se esconde bajo el nombre de libertad, autenticidad, genio incomprendido. Pero en la práctica, corroe tus raíces e impide cualquier construcción sólida. No desaparecerá por sí solo. Necesitas enfrentarlo, reconocerlo, integrarlo y sobre todo elegir ser más grande que él. La madurez es lo que nace cuando dejas de esperar que alguien venga a salvarte y empiezas a salvarte a ti mismo. Cuando entiendes que la responsabilidad no es una prisión, sino un camino hacia el poder. Cuando te das cuenta de que la verdadera libertad no es hacer lo que quieras, sino tener suficiente estructura interna para elegir lo necesario. Y ahora quiero escucharte a ti. ¿Qué parte de este video te impactó más? Comenta aquí abajo. Sé honesto. A veces, escribir es el primer paso para dar forma a lo que sentiste. Y si este video te hizo reflexionar, compártelo con alguien que necesite escuchar esto, alguien atrapado en el mismo ciclo y que quizás ni siquiera se dé cuenta. Y no termina aquí. El próximo video es tan importante como este. Te mostrará otra pieza esencial de este rompecabezas. Sigue viendo. Puede que duela quizás, pero te liberará. Y al final, eso es lo que importa, la verdadera libertad.